pecado, de la desobediencia. El segundo lugar donde Dios moraba era el templo de Salomón, que ya vamos a llegar ahí también, ¿verdad? El que encontramos allí en el libro de Reyes, en el capítulo 8, versos 10 al 11 del primer libro, ¿no? A los Reyes. También el profeta Ezequiel, en el libro justamente de Ezequiel, vio la gloria de Dios partir también del templo. Y la gloria, esa gloria de Dios, ¿verdad? Tan importante, que todos anhelamos. Cuando hablamos de la gloria estamos hablando de la presencia misma de Dios, ¿verdad? Volvió a la tierra en la persona de Jesús, en la persona del Señor Jesús. Allí en Juan capítulo 1, verso 14 del Evangelio de Juan, dice que habitó o moró, y los hombres, los hombres, genéricamente hablando, varones y mujeres que vivían en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué hicieron con la persona de Jesús? Lo llevaron a dónde? A la cruz, al Calvario, ¿verdad? Bueno, hoy el Señor Jesús habita en medio de su pueblo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. En nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Así dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Y habita no solo en el pueblo, en la iglesia, sino individualmente en cada uno, en particular. Cada uno de nosotros podemos decir que somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vimos entonces también en el capítulo 25, entonces las ofrendas que se levantaron para el santuario o que trajeron para la obra del templo, del tabernáculo, ¿verdad? Cuando dije santuario, estoy refiriéndome justamente al tabernáculo que estamos justamente viendo ahora, mirando ahora a través del libro de Éxodo. Y decíamos que esta ofrenda se hizo una sola vez y fue voluntaria. ¿De dónde provenían las ofrendas? Bueno, no nos olvidemos que ellos habían salido hacía poco tiempo de la esclavitud de Egipto. Y cuando ellos salieron de allí, de aquella esclavitud, los egipcios les dieron muchos obsequios. Ellos les pagaron, en otra palabra, los salarios atrasados por 430 años de cautiverio, de esclavitud. Todo lo que trabajaron como esclavos, cuando ellos salieron, se lo pagaron los egipcios. Les pagaban para que se fueran, ¿verdad? Bueno, en el versículo 10 del capítulo 25 encontramos el arca del pacto. Dios empezó con el arca debido a que era el mueble más importante en la tienda propiamente dicha, que es el tabernáculo. El arca se encontraba en el lugar santísimo. No nos olvidemos que el tabernáculo tenía tres partes. La primera parte era el atrio, que era donde podía acercarse todo el pueblo de Israel. Después estaba el lugar santo, que era donde entraba el sacerdote a ministrar, y el lugar santísimo, que era el lugar de más adentro, que es donde entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre, para hacer expiación por los pecados del pueblo. El arca era el trono de Dios, el trono de Dios donde reposaba su gloria, donde se manifestaba la gloria de Dios. El arca habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de nuestro Señor Jesús, habla de su humanidad. Cuando vemos de qué fue hecho, que fue hecho de madera de acacia, una madera prácticamente incorruptible. Eso está hablando justamente de la humanidad de Jesús. Y el oro, porque no nos olvidemos que el arca
también estaba recubierta con oro, está hablando de la deidad. Dentro del arca había 3 artículos especiales: las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés cuando subió al monte, ¿se acuerdan? Con los 10 mandamientos, que como ya dijimos, más que 10 mandamientos, algunos dicen que eran 613 o 633, dicen otros, que no eran solo mandamientos. No olvidemos que si bien eran 10 mandamientos importantes, estaban los preceptos, las ordenanzas, así que no eran solo 10, eran muchos más, y como decía anteriormente, algunos dicen 613 o 633. Se encontraba la vara de Aarón, que reverdeció, y una vasija con maná. ¿Se acuerdan del maná que Dios les dio en el desierto? Cuando no tenían que comer, Dios les dio al pueblo maná, pan del cielo. El maná era aquel pan menudo del cielo que ellos, con el cual ellos se alimentaban. Algunos dicen que aquel maná tenía todas las proteínas necesarias para alimentarse. Estos 3 artículos dentro del arca podrían haber traído sobre Israel, de no haber sido por el propiciatorio que estaba sobre el arca, hubiera podido haber traído juicio, ¿verdad? Pero estaba aquel propiciatorio, que era aquella tapa que estaba sobre el arca, que tenía los 2 querubines, aquellos de oro que habían sido hechos también, ¿verdad? Que era donde se derramaba la sangre allí, sobre aquel propiciatorio, cuando era ofrecida por el sumo sacerdote, ¿verdad? Estaba cubriendo los pecados del pueblo, de modo que Dios veía la sangre, ¿verdad? Y no la rebelión de aquel pueblo. La frase propiciatorio significa propiciación, y Jesucristo justamente es la propiciación o el propiciatorio por nosotros hoy. Amén. Así como aquella tapa con aquellos querubines, en aquel momento aquello que se llamaba propiciatorio pasó a ser propicio para el pueblo al derramarse la sangre, ¿verdad? Sobre aquel lugar y apaciguar la ira de Dios. Hoy el Señor Jesucristo es para nosotros nuestro propiciatorio. Cuando venimos a Dios a través de Él, a través de Jesús, y ofrecemos nuestros sacrificios espirituales, sabemos que somos aceptos. Somos aceptos. Qué lindo, ¿no? Porque ahora no es el sacerdote del Antiguo Testamento el que se puede acercar, no es trayéndolo a nosotros a nuestros días el pastor o el hermano evangelista o el músico, el único que se puede acercar para ofrecer sacrificio de adoración al Señor o sacrificios espirituales, como que quiera, sino que cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que somos reyes y sacerdotes. Amén. Qué bueno, ¿no? Siempre y cuando vengamos a través de Jesús, a través del sacrificio, a través de la obra que Él hizo para nosotros, que Él realizó para nosotros y por nosotros. Amén. Qué bueno, ¿no? Encontramos en el capítulo 25, verso 33, encontramos, verso 23, perdón, la mesa para el pan de la proposición. Verso 23, dice: harás así una mesa de madera de acacia. Y bueno, ahí explica, dice, su longitud será de 2 codos. El codo, decíamos los otros días que medía 45 centímetros. La longitud entonces sería de 90 centímetros. Dice, y de un codo su anchura de 45 centímetros y su altura de codo y medio. Dice, y la cubrirás de oro puro y la harás
y le harás una cornisa de oro alrededor, es decir, como un reborde porque ahí se va a poner el pan, ¿vio? Para que no se caiga el pan ese reborde, ¿vio? Dice, y le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, dice, y harás a la moldura, dice, anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para, dice, lugares de las varas para llevar la mesa. Dice, harás de varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Dice, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones. Dice, ¿con qué se liberará? Dice, ¿con qué se libará? Dice, de oro fino las harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Las 12 tribus de Israel, no nos olvidemos de esto, estaban representadas en el tabernáculo. Y estaban representadas de 3 maneras: por sus nombres escritos en 2 piedras grabadas en los hombros del sumo sacerdote, que después lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 28 de Éxodo. Por sus nombres en las 12 piedras del pectoral que tenía el sumo sacerdote, también lo vamos a ver más adelante en el capítulo 28, y por las 12 panes que vemos acá, ¿verdad? En la mesa, en el lugar santo. Estos panes eran un recordatorio de que las tribus estaban siempre en la presencia de Dios y que Él veía todo lo que hacían. Qué tremendo, ¿no? El pan era también un recordatorio de que Dios los alimentaba. Como dice la oración del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y que su pueblo debía alimentarse de la verdad de Dios, como hoy, ¿no? Nosotros debemos de alimentarnos de la verdad de Dios. ¿Y la verdad de Dios dónde está? En la palabra. Debemos de alimentarnos de la palabra. Amén. Y todo aquello que no está, como siempre decimos, dentro de lo que es los parámetros bíblicos, bueno, eso ya como que no es de Dios. Pero lo que está dentro de los parámetros bíblicos, dentro de lo que está dentro de la Biblia, eso es lo que tenemos que alimentarnos, de lo que tenemos que comer. Así que Israel debía de alimentarse, pero también debía de alimentar al resto de las naciones, a través del testimonio, a través de sus hechos. Dios lo llamó justamente con este propósito, cuando Dios llamó a Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y ven, sígueme, ¿verdad? Porque yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra maravillosa. Y dice, y en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Bueno, Dios los había llamado para esto, para hacer de bendición. Ya sabemos que ellos dejaron de ser de bendición para el resto de las naciones, se apartaron de Dios, no cumplieron con el llamado de Dios, así que Dios tuvo que también dejarlos por un tiempo a merced de otros pueblos para que fueran también tratados y fueran también llamados de esta manera a volverse a Dios, ¿verdad? Los panes, bueno, estos panes que vemos acá, dice que se cambiaban también semanalmente y solo a los sacerdotes que ministraban se les permitía comer de este pan santo, porque no olvidemos que era un pan que estaba en la presencia de Dios. ¿Sabe que hay un pasaje también más adelante que dice que a David se le permitió comer del pan porque era el rey ungido de Dios? Y el pan, ese pan, porque claro, vamos a encontrar eso justamente, pero ese pan no estaba en la mesa ya. Así que, porque a veces decimos, ¿y cómo David
comieron del pan. Bueno, pero ese pan ya no estaba en la mesa que estaba en el templo. En versículo 31 vamos a encontrar ahí el candelero de oro. Dice el verso 31, dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Dice: se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Dice: serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Dice: una manzana y una flor, y dice: y así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el candelero. La palabra candelero, dice que se presta a confusiones porque era un candelero cuya luz se alimentaba de aceite. Las iglesias locales están representadas por candeleros de oro individuales, como dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 12 al 20. Allí también habla del candelero. Que estas iglesias que habla allí están dando luz, están dando la luz de Dios al mundo oscuro, como nosotros, la iglesia acá hoy. En nuestros días y otras iglesias más que hay a nuestro alrededor, muchas, por cierto, que hay, estamos también dando luz, la luz de Dios al mundo. Para esto nos ha llamado el Señor, para brillar, para alumbrar, para traer luz allí donde hay oscuridad. El candelero en el lugar santo habla de Jesucristo, la luz del mundo, como dice Juan 8:12, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, hoy también, ¿verdad? Nosotros que estamos en este tiempo brillando también, usted en la práctica lo verá, cuántas veces, ¿verdad? Le invitamos a alguien, le decimos que el Señor le ama, ¿verdad? Pero rehúsan creer en el Señor. Aman más las tinieblas que la luz. Aman más el mundo que a Jesús, ¿verdad? El aceite para las lámparas nos recuerda el Espíritu Santo, quien nos ha ungido. Algunos eruditos ven en el candelero de oro un cuadro de la palabra de Dios que nos da luz al caminar por este mundo. Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies que tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que también el candelero, además de apuntar a Jesús, que alumbra, y apuntar a la iglesia, que también alumbramos en este mundo oscuro, también el candelero habla de la palabra, porque la palabra también trae luz, trae luz. ¿Sabe por qué pereció el pueblo en la antigüedad? Porque le faltaba conocimiento. No tenían luz, ¿verdad? Para que les alumbrara. La luz estaba, pero de verdad no querían recibirla. Negaban al Señor, ¿sí? No querían saber nada con Dios, ¿verdad? Pero hoy esa misma luz que viene a través de la palabra también está siendo anunciada, predicada, ¿verdad? Para que aquellos que quieran aceptarla, recibirla, ¿verdad? La puedan recibir. Esa luz que viene de Dios, es una luz que trae consigo la paz, que trae consigo la bendición, que trae consigo la salvación. Qué tremendo, ¿no? Decíamos entonces también que Israel debía ser luz también para los gentiles. No solamente tenía que alimentarlos, como decíamos anteriormente cuando hablamos del pan, a los de su tiempo, sino también tenía que alumbrar a los de su tiempo, precisamente a las demás naciones
a los pueblos gentiles, porque los gentiles se les llama a las otras naciones que no son el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó? Fracasó también en su misión de alumbrar, ¿verdad? Hoy cada uno de nosotros, hermanos, cada creyente es la luz de Dios. Y cada iglesia local debe brillar en este mundo oscuro. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que acá, en este barrio, en este pueblo, en esta ciudad, como usted quiera, acá hay una iglesia. Nosotros acá, que estamos brillando. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, usted dice, pero muchos no vienen, pero estamos acá. Amén. Como un faro, como una luz que está puesta para brillar, para alumbrar, para que aquel que, bueno, quiera acercarse, se acerque. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Seguimos, Éxodo 26. Éxodo 26 nos encontramos con el tabernáculo, ¿verdad? Dice el título de mi Biblia, es el tabernáculo. Acá encontramos dentro del capítulo 26 las cortinas y las cubiertas. Dentro del tabernáculo, visto solo por los sacerdotes, ¿verdad? Porque adentro se lo veían solamente los sacerdotes que ministraban, habían cortinas muy coloridas de lino que colgaban de las estructuras de la madera, algo muy hermoso, ¿verdad? Y había también lo importante, lo primero que se veía, esto también se veía de afuera, era la puerta de entrada al atrio, vamos a decir, la primera puerta que se encontraban cuando iban para aquel lugar llamado el tabernáculo, que era la puerta que justamente por la cual se accedía al atrio. Esta puerta habla de Cristo. Era una puerta amplia. Y esto nos habla de que así es también el amor de Dios. Es amplio. Es amplio. Amén. El amor de Dios es amplio. En Juan 3:16 dice, mirá, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Esto habla del amor de Dios, que es amplio. Esta puerta invitaba a entrar. Todo aquel que quería entrar, podía entrar, ¿verdad? Sí, claro, que tenía que entrar con un cordero, con un macho cabrío, para el sacrificio. La puerta era para todos, lo decíamos los otros días, para el rico, para el pobre, para el anciano, para el niño. Dios no hace excepción de personas. Amén. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice que Él no echa fuera a quien viene a Él. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Cristo es la puerta que estamos hablando ahora, y por Él, mire, ¿sabe que entró el ladrón del Calvario? Entró al cielo. A través de Él, a través de esa puerta, el ladrón del Calvario, el que se arrepintió, entró ¿dónde? En el cielo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. También fue salvo al entrar por la puerta, quien luego se llamó como Pablo, Saulo del fariseo. La puerta, esta puerta que dice que era hermosa, versículo 27, verso 16. Dice, y para la puerta del atrio, dice, habrá una cortina de 20 codos, miren los colores, ¿no? De azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Dice, sus columnas 4 con sus 4 basas. La puerta era hermosa. Ningún querubín podía impedir el acceso a
a este lugar, como en el caso del Edén. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén? Dios puso un querubín con una espada, ahí está, desenvainada, una espada de fuego, para que ninguno de ellos, o sea, en este caso Adán y Eva, o luego su descendencia, volvieran a entrar en el jardín. Qué tremendo, ¿no? Bueno, todo israelita que hubiera pecado podía atravesar esta puerta y, como decíamos anteriormente, ofrecer un sacrificio por su pecado. Solo en la puerta, Jesús es la puerta, como acá había una puerta, hermano, ¿verdad? También hoy hay solo una puerta. Jesús es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, entrará y hallará aquí pastos. Qué bueno, ¿no? Por Cristo tenemos entrada al Padre. Solo Él es el Salvador. Que no hay otro nombre, dice el escritor a los Hechos. Lucas, en Hechos 4, 11, 12, dado a los hombres mediante el cual los hombres puedan ser salvos. Y Timoteo, 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, hombre. Amén. Gloria a Dios. Un día, hermanos, un día no muy lejano, esta puerta se va a cerrar. Por eso hoy le decimos a la gente que nos pueda estar escuchando desde acá, usted, luego, mañana, hasta que el Señor lo llame, le decimos a la gente: hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Este es el tiempo de salvación. Porque un día la puerta, esta puerta de la gracia, esta puerta que nos lleva a Dios, que nos lleva al cielo, que es Jesús, se va a cerrar, como en los días de Noé. ¿Se acuerdan? Cuando Noé predicó durante 120 años, creo que fue que estuvo predicando Noé, ¿verdad? Y la gente no quiso saber nada con Dios. Y cuando quiso acordar Noé y la misma gente, vino un diluvio, ¿verdad? Pero ya era tarde. Dice que la puerta Dios la cerró. No es que se cerró la puerta, Dios cerró la puerta a aquella barca que simbólicamente habla de salvación, habla de Cristo, que es el que salva. Amén. Tuvieron oportunidad durante 100, 120 años, pero nadie quiso saber nada con el mensaje, con el llamado, ¿verdad? A arrepentirse, a volverse a Dios. Y cuando quisieron acordar, vino el diluvio, Dios cerró la puerta y todos perecieron. Solamente Noé, su familia, los animales que Dios preservó de dos en dos. Como la puerta de la fiesta, en el caso de las 10 vírgenes, también se cerrará. Dice que se cerró la puerta. Entraron, vino el novio, había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, dice que todas cabecearon y se durmieron. Vino el novio, se escuchó el llamado. Las prudentes que tenían aceite entraron, y las insensatas que no tenían aceite, ya sus lámparas se habían apagado, quedaron fuera. Hay dos opciones: estar fuera o estar dentro. Estar fuera significa estar perdido, estar dentro significa tener salvación, ser salvo. Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Encontramos acá también, en el capítulo 27, encontramos el altar de bronce. El altar de bronce. En este altar era donde se ofrecían los sacrificios que decíamos anteriormente que llevaban los israelitas.
cada individuo, cada persona, llevaba un sacrificio de un animalito, ya sea un cordero, un macho cabrío, las palominos, o sea, porque los más pobres, aún los más pobres, tenían la oportunidad de llevar algún animalito para ser sacrificado, para ser presentado delante de Dios, ¿verdad? Y en este altar es donde se ofrecían los sacrificios, tanto de las ofrendas de paz como por el pecado. En su interior, en el interior de este altar, hay fuego, el cual estaba continuamente encendido, día y noche. Acá era donde se vertía justamente la sangre, la única que hacía expiación sobre el altar por las almas. Y todo esto, hermanos, nos habla, ¿sabe de qué? De Cristo, del sacrificio vicario de Cristo. Amén. Mientras Cristo no vino, mientras Cristo no apareció, se hacían estos sacrificios. Dios mismo fue el que hizo el primer sacrificio. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Que ellos se trataron de cubrir con hojas de parra, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, que más que desnudos físicamente, estaban desnudos espiritualmente. Las hojas de parra hablan justamente de las obras. Muchos se quieren cubrir con obras, quieren cubrir su desnudez con obras de ellos mismos, para querer estar delante de Dios aceptos, pero eso no alcanza. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios, que es bueno, que es misericordioso, Dios mismo dice que los cubrió con pieles. Así que el primer sacrificio de animales lo hizo Dios mismo, los cubrió con pieles, apuntando justamente a través de ese sacrificio a Cristo, quien había de aparecer, al Cordero de Dios que habla Juan. Ese Cordero que no apareció ahí como una solución rápida para el momento. Ese Cordero ya estaba destinado, dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Amén. En aquel consejo eterno, cuando se reunió Dios Trino y Uno, ¿verdad? Ellos acordaron que Jesús vendría en rescate por nuestra vida, que Jesús derramaría su sangre en favor nuestro. Él sería nuestro rescate, porque cuando hablamos del derramamiento de sangre estamos hablando de un pago, y un pago quiere decir un rescate. Él vino a rescatarnos. Amén. Él vino a rescatarnos, gloria a Dios. Así que, qué glorioso, ¿no? Es la obra de Cristo, es el sacrificio de Cristo. Y en este altar donde se hacían continuamente sacrificios, esto estaba apuntando justamente a Cristo. Pero cuando apareció Cristo y dio su vida a la cruz, ya no fue más necesario hacer más sacrificios de animal, porque estos sacrificios, hermanos, ¿verdad? Lo único que hacían era apaciguar la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios. Pero el sacrificio de Cristo, hermano, es mucho más poderoso, efectivo. Y dice la palabra de Dios que es una vez y para siempre. Amén. Y es, dice, tan poderoso que puede limpiar. Estos sacrificios de la antigüedad lo que hacían era cubrir, pero el sacrificio de Cristo, mire, es tan tremendo que dice que borra el pecado, limpia las conciencias, por más duras, por más rudas que sean. Amén, gloria a Dios. La madera que encontramos acá, del cual fue hecho este altar, es una madera de acacia, una madera prácticamente incorruptible, ¿verdad? Que se conseguía en el desierto. El simbolismo de esta madera nos habla también de la humanidad de Cristo. Y el bronce con que estaba revestido el altar, o la madera esta del altar, que cubría justamente
nos habla también de Cristo, ¿verdad? En su deidad. No nos olvidemos que Jesús no solo era hombre, sino también era Dios. No nos olvidemos que Jesús no solo era Dios, sino también era hombre. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Estos dos elementos, la madera habla de que él era hombre, pero el bronce habla de que él era Dios. Como dice Mateo, ¿verdad? 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús era hombre, pero también era Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Encontramos acá también que en este altar, ¿verdad? Encontramos unos cuernos acá. Vamos a leer un poquito. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, versículo 1 del capítulo 27, y de 5 codos de anchura. Dice: será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y se hará cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Estos cuernos posiblemente era donde estaban los animales para el sacrificio. Aquel cordero que traían, aquel macho cabrío, ¿verdad? Y estos cuernos también eran rociados con la sangre de la expiación, la sangre que se derramaba allí. Se vertía en el altar y se rociaban los cuernos aquellos. Estos, en Primera Reyes 2:28, dice que a ellos huían los culpables como un refugio. Aquellos que eran culpables, dice que huían a los cuernos del altar como un refugio. Hoy también, hermano, el pecador que reconoce que es culpable puede huir a Cristo para refugiarse en Él por fe. Amén. Amén. Así que si alguien nos está escuchando y dice: para mí no es, yo no merezco que me perdone el Señor, permíteme decirte que el Señor te quiere perdonar. Si tú reconoces que eres pecador y acudes a Cristo por fe, tú en Cristo vas a encontrar el perdón y vas a poder refugiarte en Él. Gloria a Dios, ¿no? Claro que tenemos que echar mano a la sangre y recibir por fe la salvación. Esa salvación que es instantánea. En el momento que uno se decide por Cristo, instantáneamente recibe la salvación. Gloria a Dios. Y el Señor pasa a ser la torre, esa torre fuerte que habla Proverbios, es un lugar de refugio. Quien nos defiende, quien nos sostiene. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Dentro de este altar de bronce también había algo que era como una rejilla. Verso 4 del capítulo 27 dice: y le harás un enrejado, dice, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce, dice, a sus 4 esquinas. Dice: y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Esta rejilla estaba situada en medio del altar del sacrificio. Su material también era de bronce. Y esto nos habla de que mientras el altar habla de la misericordia de Dios, el que ofrecía el sacrificio, el que traía aquel animalito como representante suyo, estaba buscando que la misericordia de Dios, el favor de Dios. Y aquel altar pasaba a ser para él un lugar de misericordia. La rejilla, esta rejilla que habla acá, también tenía la misma altura que el propiciatorio, que este lugar acá de sacrificio. Pero esta rejilla nos habla del juicio. Decimos entonces, o reconocemos entonces, hermano, que la misericordia y su justicia tienen las mismas dimensiones. El Salmo 101, verso 1 dice: misericordia y juicio cantaré. Amén.
Dios no podía pasar por alto que el pecado. La misericordia y el juicio se encontraban ahí. La misericordia y el juicio se encontraban ahí. De la única manera que aquel individuo podía, que se acercaba con aquella ofrenda, podía recibir perdón, era cuando el sacrificio era hecho, era realizado. Gloria a Dios. Cuando aquella víctima, aquel animalito, moría por aquella persona, por aquel individuo. Y esa sangre, ¿verdad?, era rociada allí o era derramada allí. Esto nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo, quien padeció en la cruz, sufriendo el juicio de Dios. Él no murió como una víctima, como un mártir, digamos. Él no murió como si fuera un mártir, como algunos piensan o creen, fue un mártir. No. Él podía haber ido a la cruz o podía no haber ido a la cruz. Cuando quisieron sus discípulos, es más, Pedro quiso ponérsele delante, Jesús le dijo, deja que se cumpla la Escritura, porque para esto he venido. Jesús sabía a qué había venido. Él había venido para dar su vida en rescate por nuestras vidas. Él había venido a derramar su sangre, pero también había venido a padecer en la cruz, a sufrir en la cruz el juicio de Dios que nos correspondía a nosotros sufrir. Nos correspondía a nosotros pasar, vivir. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gloria a Dios. La misericordia y el juicio se encuentran en ese sacrificio. En el sacrificio de Cristo, Cristo estaba padeciendo por nosotros, sufriendo por nosotros, pagando por nosotros, para que nosotros hoy podamos tener paz, podamos ser salvos, podamos ser perdonados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Acá se encontraba dentro de este altar, como veíamos, hay varios elementos, ¿no? Veíamos el sacrificio, el altar, el sacrificio, esa rejilla, pero también había algo que era muy importante y que no podía faltar en este altar, y era el fuego. El fuego, hermanos, el fuego consumía totalmente la ofrenda por el pecado. El fuego en el altar dice que no debía de apagarse nunca. El fuego era símbolo de la ira de Dios sobre el pecado en este caso. Claro que no siempre es así en la Biblia. Podemos ver que el fuego representa tres cosas diferentes, por ejemplo, en la palabra de Dios. Como juicio contra aquellos que la santidad divina condenaba. ¿Verdad? Como manifestación de sí mismo y de aquello que era prueba, por ejemplo, cuando Moisés vio la zarza, que no se consumía, la zarza ardía y no se consumía. Eso habla de algo que Dios aprobaba. Isaías en el capítulo 6, verso 4, ve también el fuego de Dios. Ezequiel también ve el fuego de Dios. Juan en Apocalipsis 1:14 también. Dice que también nuestra fe es probada, que Él prueba nuestra fe, y dice Pedro en la primera carta, en el verso 1, verso 7, dice que es probada por fuego. Así que el fuego, en algunas oportunidades está hablando de algo que Dios aprueba, pero en el caso del sacrificio acá, ese fuego que consumía a aquella víctima, está hablando del juicio contra aquello que Dios condena, que es el pecado. Y también, en tercer lugar, el fuego es un acto de purificación. Dice que nuestras obras van a ser
van a pasar por el fuego. Y aquel que su obra no permanezca, ¿verdad? Porque si nuestra obra o nuestras obras, como dice 1 Corintios, capítulo 3, verso 12, creo que buscamos, ahí lo vemos. Dice que la obra de cada uno va a ser purificada. 1 Corintios, capítulo 3, verso 12. ¿3:12? Sí. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, ¿ese está bien? Sí. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues con el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El fuego, ¿no? El fuego purifica. El fuego puede ser un acto de purificación. El fuego manifiesta a Dios en aquellos que la prueban. El fuego también manifiesta también su santidad, como acá, en el altar que estábamos mirando de bronce. Qué tremendo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Volvemos un poquito para atrás, capítulo 26, encontramos la escritura del tabernáculo. Capítulo 26, vemos verso 15, 26, 15. Dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Y bueno, ahí dice de qué tamaño, de qué la va a recubrir. Dice, van a ser recubiertas de madera y su recubrimiento, de madera y su recubrimiento de oro, ¿verdad? Lo cual sugiere la humanidad y la deidad de Cristo otra vez. Estas maderas de acacia, la madera que decíamos anteriormente prácticamente incorruptible, habla de la humanidad de Cristo, pero el oro habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos dos velos, o los velos, por lo menos dos velos. Uno, un velo que impide que aquel que viene al atrio pueda ver lo que está pasando en el lugar santo. Y otro velo que está más adelante, que impide que se pueda ver lo que hay o lo que está pasando en el lugar santísimo. Capítulo 26, verso 31. 26, 31. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. El velo interior, como dice acá, colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote era el que lo traspasaba una vez al año, en el día de la expiación. Como decíamos anteriormente, hasta ese lugar, ahí donde estaba el lugar santísimo, era solamente el sumo sacerdote una vez al año. Allí en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 20, enseña que este velo representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros en la cruz. Cuando Cristo entregó su espíritu en la cruz, cuando dijo, consumado está. Amén, ¿se acuerdan? En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo. Lo cual permitió, a partir de ese momento, que cualquiera podía entrar en la presencia de Dios en cualquier momento. Amén. El velo externo
o esta cortina, colgaba de 5 columnas que formaban la entrada al tabernáculo de reunión, y era visible, este era el otro, para los que llegaban al altar de bronce con sus sacrificios. Sin embargo, este velo evitaba que cualquiera que estaba afuera mirara al lugar santo. El otro, el primero. ¿Vio? El otro velo es que está más adentro todavía. Qué tremendo, ¿no? Pero esto hablaba, el velo, ¿verdad? Hablaba de la persona de Cristo. Ese velo que estaba impidiendo la entrada justamente al lugar santísimo. Como cantamos a veces, oh Señor, llévame a tus atrios. Hay una oración al lugar santo, al lugar santísimo. Hoy podemos decir eso, porque hoy nosotros tenemos la libertad, hermano y hermana, para llegar hasta la misma presencia de Dios. Pero en la antigüedad era el sacerdote, en el lugar santo que ministraba, y el sumo sacerdote, ahí, en el lugar santísimo, en ese lugar, que era un lugar mucho más especial, era donde moraba la presencia de Dios. Y donde, si el sacrificio que era presentado no era acepto, el sumo sacerdote, ¿sabe qué pasaba? Se moría. Moría. Es tremendo, pero hoy el Señor nos ha abierto un camino a través de su cuerpo y de su sangre, a través de su sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Y podemos entrar. Claro que no vamos a entrar de cualquier manera, porque el sacerdote y el sumo sacerdote, hermano, no hemos llegado a eso, pero ya vamos a llegar. Ellos se tenían que lavar. Hay una fuente también. Yo que hoy hablamos de algunos elementos que había en el tabernáculo, pero todo eso nos deja una enseñanza, porque eso es lindo, que aprendemos a también hoy cómo nosotros acercarnos a Dios, cómo nosotros ministrar a Dios. Amén. Porque hoy todos nosotros, ¿sabe qué, hermano? Tenemos un privilegio tremendo, porque ¿qué privilegio tendría el sacerdote de la antigüedad, verdad? El sumo sacerdote de la antigüedad. Pero hoy, hermano, usted y yo, ¿qué privilegio tenemos? Amén. Que podemos, si ellos tienen un privilegio, nosotros tenemos un privilegio mayor. Amén. Gloria a Dios. Porque hoy a través de la obra vicaria de Cristo podemos presentarnos delante de la misma presencia de Dios y participar de la gloria de Dios, de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos hoy reyes y sacerdotes. Dice Pedro, el apóstol Pedro, somos reyes y sacerdotes. También dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz. Pero una de las manifestaciones es que somos reyes y sacerdotes. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Vamos a quedar por acá hoy, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Y vuelvo a lo que estaba anteriormente diciendo. No es que vamos a entrar de cualquier manera. No. Sí. Después lo pasa entonces. Pedro, Sí. Dios te bendiga, Pedro. Bendiciones, hermano. Te lo para un poquito.